hermanos, con todos ustedes. Agradezco al Señor que podamos estar nuevamente aquí y especialmente por el Día de los Padres. Queremos saludarles desde la iglesia, que tengan un buen día el día de hoy. Vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión en su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tenernos aquí esta mañana. Deseamos siempre, Señor, que nos estés dirigiendo cada vez que abrimos tu palabra y que no sea un simple ejercicio de abrirla, escucharla y sin llevarlo al corazón, sin llevarlo, Señor, a la parte más íntima de nuestra vida, deseando, Señor, que haya esa interacción entre tu palabra, tu llamado y la vida nuestra, especialmente el día de hoy con todos los padres presentes en esta mañana. Gracias, Señor. Te doy, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empezaba felicitando por el Día del Padre y obviamente hoy es el Día del Padre. Aunque salen normalmente memes en estos días, ¿no? Por el Día del Padre. Salía uno aquí en Trujillo el día de ayer diciendo que estaban queriendo postergar el Día del Padre porque estaba el clima muy frío. Y obviamente eso es para amenizar un poco el contraste que hay entre el Día de la Madre y el Día del Padre, obviamente, ¿no? Pablo muy bien ha dicho, mira cómo está el auditorio, ¿no? Los padres, sí, efectivamente. Pero aunque este mensaje que vamos a tener en esta mañana para reflexionar va dirigido especialmente a todos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio, la responsabilidad de ser padres, pero además también a nuestros jóvenes, aquellos que un día abrazarán la paternidad, y les invito a abrazar la paternidad, porque esto es parte del diseño de Dios. Y además también siendo sensible a aquellas hermanas que han criado a sus hijos, ¿no? Y han, de alguna manera, en la gracia del Señor, han tratado de cubrir ese vacío frente a la ausencia del Padre, ¿no? Entonces vamos a tratar de reflexionar en esas direcciones en esta mañana. Pero hablando acerca del Día del Padre, obviamente ustedes saben el contraste es muy significativo en cuanto a las celebraciones, pero no debemos olvidar que hasta el día de hoy no solamente es un asunto de que hay poca publicidad con respecto al Día del Padre, sino que se está gestando cada vez más toda una ideología detrás para justamente eliminar el Día del Padre. Y por ese lado vamos a tratar de reflexionar en esta mañana, en el sentido, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos el Día del Padre? ¿Sí o no? ¿Qué piensa CBT? ¿Lo eliminamos? ¿Sí o no? Votación. ¿Lo eliminamos o no lo eliminamos? ¿O seguimos con esta celebración? Pero en realidad cuando hablamos si eliminamos o no el Día del Padre, sucedió el año pasado en una escuela en Madrid, España, donde una maestra pide a los padres de familia de su aula, pide que se elimine el Día del Padre y se le denomine el Día de la Persona Especial. Y no porque el Padre sea especial, en un sentido de especial, ni despectivamente especial, ¿no? Sino en el sentido de que la razón que ella explica, que hoy en día hay distintos y diversos tipos de familia. Unos son monoparentales, hay otros que son de dos madres, otros que son de dos papás. Entonces, la ingeniosa idea de esta maestra era sugerir a los padres que se elimine el día del Padre, específicamente la fecha, la celebración, y se determine un día de la persona especial. Es decir, el estudiante podía elegir ya sea al tío, al abuelito, al primo, a cualquiera de ellos como una persona especial, y ese va a ser la celebración. Pero más allá de todo esto que quieran eliminar o no del Día del Padre, y más allá de que estemos nosotros pensando, eliminamos o no el Día del Padre, más allá de pensar en esta cancelación del Día del Padre, el problema yo creo que es menor. Al final,
al final, la presencia imprescindible de un padre no se fija por una fecha especial. Lo que está en juego siempre será la paternidad tal como Dios lo ha diseñado. Y en ese sentido es que quisiera yo en esta mañana, junto con todos ustedes, reflexionar un poco más sobre esta paternidad que yo diría más que un llamado, es tiempo que la recuperemos. Y cuando pensamos en recuperar, estoy, y por las estadísticas, vamos a tratar de ver un poco las estadísticas de cuanto a la presencia de los padres aquí en el Perú, en cuanto a ese sentido de desplazamiento que hay de la figura del padre, la paternidad bíblica sigue siendo atacada y ninguneada en muchas familias. Y no me estoy refiriendo necesariamente a familias que desconocen la palabra del Señor, sino a familias cristianas. ¿Serán que los padres cristianos han rebajado la paternidad a tal punto que manda y encarga a otros? ¿Será este tipo de paternidad que la Biblia nos habla y nos llama y nos invita a recuperar en este contexto en el que nosotros vivimos? Entonces, yo quiero que podamos reflexionar sobre este tema de recuperemos más bien la paternidad bíblica porque se está perdiendo su sentido, se le está relegando y en algunos sentidos hasta se le está anulando. Pero cuando hablamos de la paternidad bíblica, tenemos que pensar en una serie de elementos que creo yo importantes para reflexionar acerca de este tema, más allá de solamente hablar de la presencia de un padre involucrado con sus hijos, con la familia. Porque definitivamente hay padres que sí lo hacen, pero ¿será la paternidad bíblica tal como la palabra de Dios lo ha diseñado? ¿Será este el patrón que todos los varones, los padres hoy en día seguimos? ¿O seguimos todavía teniendo ciertas mezclas de una forma de paternidad que no se asemeja nada a lo que la Biblia lo enseña? Entonces, creo yo importante, hermanos, padres, en esta mañana, aquellos que también nos escuchan, que hablar acerca de la paternidad bíblica es tan importante. ¿Saben por qué? Porque entre varias razones, una de ellas tiene que ver que la generación de varones, esta generación de varones, no tienen modelos claros de una paternidad bíblica. Este sí que es un verdadero problema. Este es un verdadero problema porque los nuevos jóvenes, los nuevos varones, jovencitos que un día van a asumir la paternidad, sea cual sea la razón, ¿será que ellos van a tener un patrón a seguir? ¿Será que nuestros hijos aquí del centro bíblico, varoncitos, aunque ahora están naciendo más mujeres que varones, pero también hay niños que hay en nuestra congregación, esta generación de varones aquí en nuestra iglesia, ¿tienen ellos los elementos esenciales para detectar cómo debe ser una paternidad bíblica si algún momento lo tienen que abrazar? Este no solamente es un problema a nivel individual, y dejemos esa perspectiva muy individualista, sino pensar como iglesia, nosotros los varones, los padres. Entonces, pensando en esto, creo que la Biblia tiene elementos claros donde nosotros podemos empezar a recuperar una paternidad según la palabra del Señor. La primera cosa que quiero reflexionar con ustedes con respecto a la paternidad tiene que ver con los asuntos de los términos y la relación que existe entre la paternidad de Dios y la paternidad nuestra como personas. ¿Por qué digo que es un asunto importante de definir los términos? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se refiere a un padre? Ahora, esto es bien curioso, porque la primera cosa que estoy poniendo es definir los términos. ¿Por qué? Porque en este momento hay una lucha, hay una batalla por los términos. ¿Quién es padre realmente? No es tan sencillo definirla. Inclusive si hoy en día se preguntan hacia afuera y dicen, ¿quién es una mujer?
tampoco es muy claro la manera como lo están definiendo a lo que es una mujer. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de la paternidad, uno se pregunta, entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando se refiere a un padre? Porque considero que la definición de un padre en esta sociedad, que estamos mostrando o intentando mostrar una serie de definiciones, necesitamos la claridad de la palabra de Dios para saber a quién nos referimos cuando nosotros estamos diciendo un padre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra para referirse a un padre es la palabra ab. Ustedes habrán escuchado esa parte, algunas partes cuando Jesús está hablando y dice Abba Padre, ¿no? Y ahí viene la idea de ab, ¿no? Para la palabra para referirse al Padre. Y esta palabra, Padre, en el Antiguo Testamento, denota no solamente intimidad, seguridad, confianza y predecesor, y siempre se está refiriéndose a un hombre biológico, a un varón biológico. En el Nuevo Testamento la palabra griega es pater, muy conocida esta palabra. Y esta palabra denota sencillamente origen, procedencia, alguien que nutre, que sustenta, que protege, que defiende, que apoya y que es un fundador. Esas son las referencias a todas las veces que se refieren la palabra Padre, tanto en los Evangelios como en las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, en ambos testamentos podemos decir que la palabra Padre se refiere, queridos jóvenes, a los jóvenes de ahora les estoy refiriéndose esta definición, a nuestros jóvenes, ambos testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la palabra padre se refiere al género masculino y por ende a un varón biológico. Ese es un padre. Es curioso que haga esta definición. Pero no se entiende así el día de hoy, porque claro, hoy en día se está hablando acerca de dos papás, dos mamás o dos mujeres que son uno padre y una madre. Pero la Biblia es clara en esto. Es increíble que tengamos que pensar en esa manera de definir, pero la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se refiere al género masculino y por ende a un varón biológico. Pero cuando seguimos hablando acerca de la paternidad con respecto a la definición de términos y la relación que existe entre Dios y nosotros, tenemos que empezar reflexionando y pensando que la paternidad en el hogar, porque obviamente está refiriéndose acerca del hogar, debe reflejar al Padre de todos. Y ustedes saben cómo nos hacemos nosotros hijos de un solo Padre. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, que en Cristo, Dios es Padre de todo aquel que viene a Cristo y es adoptado como un hijo. Entonces tenemos a Dios como el Padre de todos aquellos que vienen a Cristo y son adoptados como sus hijos. Entonces nosotros estamos refiriéndonos al Padre de todos, a nuestro Padre, al Padre Celestial. Si nosotros somos hijos de Dios, el Padre, pero vinculemos esta realidad del Padre de todos, siendo a la vez el modelo que los padres humanos, como nosotros los cristianos, seguimos en nuestros hogares, qué triste es notar que hay algunos hogares que los hijos tienen dificultad de relacionarse con Dios como Padre debido a las debilidades de nosotros como padres humanos. Cuando hablamos de la vinculación de la paternidad de Dios espiritual sobre todos aquellos que son hijos por Cristo, nosotros los padres llegamos a ser hijos de Dios, o sea, tenemos un solo Padre, pero a la vez el Padre de todos es para nosotros nuestro objetivo por la cual nosotros debemos trabajar como padres, ejerciendo nuestra paternidad, para que nuestros hijos puedan relacionarse con ese Padre. Pero lo terrible de esto es que nosotros como padres humanos, padres creyentes, por nuestras debilidades, nuestros hijos tienen dificultad
para relacionarse con este Dios como el Padre. No podemos como padres dañar la oportunidad que nuestros hijos miren y experimenten a Dios como Padre al ser malos padres. Al ser malos padres, al ser padres ausentes. Hay diversas razones por las que un padre está ausente. Una de ellas, inevitable, es la muerte. Pero hay muchos padres creyentes que están vivos, pero están ausentes. A decir verdad, los padres cristianos somos apenas un reflejo de que lo que realmente es Dios como Padre en toda su magnitud. Miren, cuando nosotros pensamos en Dios Padre, tenemos que pensar en su carácter, tenemos que pensar en su esencia, para que de algún modo nosotros los padres cristianos podamos de alguna manera reflejar ese carácter. He seleccionado 5 cosas que voy a mencionar rápidamente con respecto a quién es el Padre de la Biblia. El Padre de la Biblia, por ejemplo, en Génesis 1 se menciona que Él es la fuente de la vida y el creador de todo. Él es el creador de todo y a la vez es la fuente de vida para todo aquel que viene a Cristo y puede disfrutar de esa vida abundante que Dios ofrece. Juan 10:10, cuando se refiere acerca de que nosotros en Cristo tenemos una vida abundante. Pero también este Padre de la Biblia, según Hebreos 12:3, cuando está refiriéndose a aquella actitud del Padre al corregir, Dios es un Padre que nos corrige amorosamente. En Mateo 6:33 se nos presenta que Dios es el que provee todas nuestras necesidades. En 2 Timoteo 3:16-17 nos habla acerca de Dios que es el que nos da sabiduría para poder actuar como es debido en esta vida. Y por último, en Lucas 15, en esta parábola, se refleja a un Padre, es decir, a Dios, que Él siempre nos recibe. Mira, estas cuestiones de las actitudes, diríamos, acerca de Dios como Padre, tienen que ser estas manifestaciones en nuestra realidad como padres hoy en día. Estas manifestaciones del carácter de Dios deben moldear el carácter de un padre cristiano humano, es decir, nosotros. Nosotros reflejamos el carácter de Dios como Padre al ejercer nuestra paternidad. Mira lo que estoy diciendo. Es decir, cuando el creyente, el varón, el padre, no asume su paternidad bíblica, lo que está haciendo sencillamente es rechazar el carácter de Dios como Padre de todos. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, padres, jóvenes que un día abrazarán la paternidad, es que Dios como Padre, su carácter, su proceder, siempre van a ser rectores para que nosotros asumamos un papel de Padre como Dios espera. Pero imagínense, el ejemplo que les he puesto es increíble porque estamos hablando de Dios Padre. Y uno puede decir, ¿quién puede ser como Dios Padre? ¿Quién puede imitarlo a tal manera? Un padre humano creyente aquí, ¿quién puede imitarlo en toda su magnitud? Es imposible. No podemos ser padres perfectos y esto es una gran verdad que nos debe llevar a los padres creyentes a descansar en el Señor. No podemos ser padres creyentes, pero sí podemos ser padres presentes y activos en la vida de nuestros hijos. Aun cuando estamos haciendo todo ese trabajo, puede ser muy agotador, muy cansador. Pero no olviden lo que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, un hermoso pasaje, cuando se refiere a la presencia de Dios, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, yo no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Queridos padres, cuando estemos abrazando la paternidad según el carácter de Dios y nos encontramos limitados, porque no podemos ser padres perfectos, no olviden la promesa del Señor, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, para que nosotros podamos abrazar esa paternidad según el carácter de Dios en nuestras vidas. Esa es la primera cosa que quiero mencionar con respecto a la paternidad bíblica. La siguiente cosa que quiero que reflexionemos tiene que ver con el padre es imprescindible en el hogar.
El padre en el hogar no es alguien que puede ser sustituido. La sociedad actual cree que la figura paterna puede ser sustituido y algunas veces olvidado. No importa si el padre no está. Pero desde el punto de vista de la Biblia, y aquí vamos a ver una serie de pasajes, nos vamos a dar cuenta que la presencia del padre en el hogar es tan crucial e importante para la crianza de los hijos, pero también en relación con la esposa, pero básicamente en relación con el hogar. Esta presencia imprescindible del padre está eminentemente relacionado con su impacto único que va a hacer en relación a la familia, los hijos y la esposa. Hablemos de este impacto, porque cuando vamos a ver algunos textos y vamos a hablar acerca de la presencia del Padre, que es imprescindible, no es esa figura del Padre muy peruano, muy contextual, el Padre, el autoritario, el que está ahí, el que él manda más, el que es el rey, el más bravo, como dicen. No se refiere a esa presencia, porque muchas veces esa presencia, ese estilo de presencia del Padre, dicen, asumiendo su paternidad, lo que realmente es una muestra de una ausencia. Entonces, cuando hablamos de la presencia del Padre, que es imprescindible, estamos básicamente hablando de su impacto en influir en su hogar. Y miremos Efesios otra vez, vamos a regresar y vamos a estar revisando algunos pasajes ahí en relación a esto. Miren, un texto muy conocido, capítulo 5, versículo 22, 23, 24, específicamente el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Contexto de este versículo. El versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículo 25, el contexto es el hogar. En el contexto del hogar, por eso les decía, la presencia del Padre es imprescindible en el contexto del hogar. Según Efesios capítulo 5, versículo 25, es que el Padre es un imitador de Cristo. El Padre. Es alguien que imita a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué imita el Padre en el contexto del hogar a Cristo? ¿Para qué imita? Para influir en otros. Es decir, a los cercanos. Aquí se está refiriéndose en relación a la esposa, pero por ende también a la familia, a los hijos. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 6 y unos versículos más adelante. Y veamos un poco más esto, cómo se da esta influencia. Es decir, el padre a sus hijos. Vamos a pensar ahí a aquellos padres que tienen hijos varones. Yo tengo 3 hijos, tengo 2 hijos varones y una mujercita, una princesa, como le digo a ella. El padre a sus hijos, él le muestra el ejemplo de ser un esposo que imita a Cristo y es un líder siervo. Porque dice que debe imitar a Cristo así como Cristo se entregó por su iglesia. Está hablando de un liderazgo de servicio. Es decir, el padre al imitar a Cristo en el contexto del hogar, asumiendo su presencia imprescindible, lo que le está diciendo a los hijos varones es que le está mostrando el ejemplo de ser un esposo que imita a Cristo y es un líder siervo. Este es el patrón que nuestros hijos varones necesitan ver. No necesariamente oír. Necesitan ver. La presencia nuestra como padres en relación a nuestros hijos es que ellos necesitan ver el patrón que nuestros hijos van a seguir después. Algunas veces nuestra esposa puede suplir ciertas cosas en nuestro hogar, pero recuerda que tu esposa no puede suplir lo que tú como padre puedes influenciar en tu hijo. La generación de niños que está creciendo sin saber cómo es ser un hombre, conforme a la palabra de Dios, no como aquel macho peruano, entre comillas, ¿no? Que nos encanta el término. No ese macho peruano, no. Esta generación de niños está creciendo sin saber
cómo es ser un hombre conforme a la palabra de Dios. Tienen una visión de la masculinidad tóxica, de hombres que no dan un paso adelante, que no se involucran, que no saben ni cómo manejarse a sí mismos y menos manejar una familia. Wow. Entonces, por eso la presencia del Padre, el Padre creyente que asume su paternidad, su presencia es imprescindible. Por eso es imprescindible. Ellos necesitan que nosotros como padres les mostremos cómo hacerlo esto. Cómo nosotros ser un padre asumiendo una paternidad bíblica imitando a Cristo. También implica que los hijos varones aprendan a relacionarse con las mujeres. En este caso, el padre creyente que asume, está imitando a Cristo y su relación es con la iglesia, en este caso su esposa, lo que está mostrando es cómo el padre creyente, asumiendo su paternidad, está relacionándose con el sexo opuesto. Este es clave en la formación de los hijos varones. Este es clave porque esto es distinto a la formación que los varoncitos están teniendo fuera del contexto de la palabra del Señor, de la iglesia, de un hogar cristiano, porque allá afuera la relación que existe entre un hombre y una mujer es puramente sexual. Y los niños, los jóvenes, que crecen pensando que las mujeres sencillamente son objetos sexuales. Nada más eso. Pero el padre, asumiendo una paternidad bíblica que imita a Cristo y se relaciona adecuadamente con su esposa, ese ejemplo es crucial para que nuestros hijos varones aprendan a relacionarse respetuosamente con las mujeres, en términos generales, de casa y de afuera. El padre a sus hijas, porque recuerden de que aquí se está refiriéndose al padre en términos generales, bueno, a hijos e hijas, el padre a sus hijas, el padre que imita a Cristo en su hogar, está asumiendo su paternidad como su presencia imprescindible. El padre debe mostrar a sus hijas de cómo es ser un esposo cristiano que sigue a Cristo y es un líder siervo. Nuestras hijas, la identidad de las hijas están ligados a la relación de un padre con ellas. Por eso es crucial nuestra presencia. En el contexto de nuestro hogar donde tenemos hijas, yo tengo solo una. Por eso es importante que nosotros como padres podamos validarlas a ellas. ¿Cómo validamos a ellas? Cuando estamos presentes en eventos importantes de su vida, como deporte, actuación o una serie de actividades que ellas hacen. Pasando tiempo con ellas, dándoles afecto físico apropiado. Incluso durante la adolescencia, este va a ser crucial en la manera como nuestras hijas van a aprender a recibir afecto físico apropiado y tiene que ver la relación de padres con sus hijas. Esto es complicadísimo. Digo que es complicado. Yo tengo una hija pequeña todavía. Pero una vez Sofía me dijo, estábamos hablando con Sofía y ella me dijo, papá, tú no me entiendes. Eres muy viejito para entenderme. Así me dijo. Eres muy viejito para entenderme. Una niña de 4 años. Ya me puedo imaginar una adolescente. Para cuando ella sea adolescente sería un cadáver para ella. Que no dice ni hace nada. Pero la figura nuestra como padres, asumiendo una paternidad desde la posición de Cristo o de un imitador de Cristo, nuestras hijas necesitan ver ese ejemplo. Necesitan ver ese ejemplo. El padre ahora en relación a la madre, porque el texto está en relación directamente con la madre, pero con efectos a todo el hogar. El padre debe amar a la madre de sus hijos, con el amor sacrificado de Cristo, nada menos. Nada menos. El
los límites, el patrón del tipo de amor que el padre, asumiendo su paternidad, debe mostrar a la madre de sus hijos, de las cuales eso va a ser un ejemplo para sus hijos, hijos e hijas, es sencillamente el sacrificio de Cristo. Esta es una base espiritual sólida al amar a su esposa para influir en su hogar. El amor a tu esposa será la marca indeleble en el corazón de sus hijos. Para el hijo serás un modelo de hombre y para la hija será el modelo de esposo por el cual ella anhelará un día. Cuán importante es la presencia de nosotros como padres creyentes, asumiendo una paternidad según la palabra del Señor. La otra cosa que está relacionado a esto, lo voy a ampliar un poquito más adelante, tiene que ver con el control del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cerrando algunas ideas aquí con respecto a Dios ha sido intencional, mis queridos hermanos, padres. Dios ha sido intencional al diseñar el impacto de un padre en su hogar. Este impacto en sus familias debe mostrarse de distintas maneras, desde mostrando la fortaleza de un padre, las palabras sabias de un padre, los abrazos de un padre, la sonrisa de un padre, el tiempo compartido con los hijos, el contacto físico de un padre estimulando el afecto o el desafío del afecto, la orientación de un padre, la corrección de un padre, esto está en el capítulo 6, versículo 3, y las aventuras de un padre forman y pueden formar circunstancias emocionantes y memorables para nuestros hijos. Entonces, la paternidad bíblica ejercida con firmeza y presencia reconocible trae enormes beneficios, pero todo parte de su imitación a Cristo. El padre creyente que asume su paternidad debe ser un estudiante de por vida de Cristo. Debe obtener los mayores resultados de su aprendizaje. Es decir, nuestra mayor persecución como padres creyentes tiene que ser imitar a Cristo. Tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que invertir tiempo conociendo quién es Cristo, cómo actúa Cristo, cómo piensa Cristo. Realmente tenemos que ser doctores en cristología. Pero muchos padres creyentes no quieren esforzarse por aprender y conocer más a Cristo. Y recuerden, hermanos, de que conocer más a Cristo tiene que ver esa mixtura entre la palabra de Dios y la experiencia y conocerlo. Es que en realidad nadie que estudie a profundidad la palabra de Dios debe salir menos que impactado. Aquel estudio solamente que conoce de Cristo y hace un montón de definiciones sobre Cristo, pero eso no tiene una repercusión en su paternidad, pues no tiene sentido, porque nuestro aprendizaje de Cristo como padres tiene que influir en nuestra presencia como padres, asumiendo nuestra paternidad en nuestro hogar. Hay una serie de datos que se mencionan con respecto a esta realidad de padres, la relación del padre con los hijos. Uno de ellos, por ejemplo, se menciona que los hijos tienen una buena relación con sus padres, tienden a manejar mejor el estrés o lo hacen con mayor eficacia. Mira qué crucial la participación del padre en todo esto. Mira, pero hablando de nuestro Perú, por ejemplo, de la condición en nuestro Perú. Según el INEI, por ejemplo, aquí en el Perú existen más de 645,000 hogares que son dirigidos solamente por la madre. El padre está ausente. Ese es según datos del INEI. ¿Qué pasa cuando el padre está ausente en el hogar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en el hogar cuando el padre, es decir, estamos hablando de su presencia es imprescindible, pero ahora, ¿qué pasa cuando el padre está ausente? Y ya les he mencionado que un padre puede estar ausente por diversas razones. La más trágica es la muerte. Pero según los mismos datos que se mencionan en el INEI, mencionan que la mayor ausencia de los padres en los hogares tiene que ver con el trabajo. Muchísimo tiene que ver con el sistema de trabajo que tiene nuestro país. Pero
más allá de todo esto, porque también hay padres que están presentes pero están ausentes a la vez. Más allá de esto es que cuando un padre está ausente en el hogar, ¿qué provoca eso en los hijos? Por ejemplo, hay una indicaciones sobre esto cuando mencionan acerca de los efectos. Mencionan, por ejemplo, afecta su nivel de autoestima. No se siente no aceptado y no aprobado. Impacta en sus relaciones interpersonales, no tiene la facilidad para interactuar con otras personas. Repercute sobre la conducta de los hijos. Curiosamente, el juego tosco con el padre ayuda a ser más valiente o atrevido a los hijos, especialmente a los varones. La ausencia, esa ausencia crea timidez, más bien, lo contrario. Tienden a ser más inseguros, su capacidad de toma de decisiones se ve afectada. Mira, no hay que ser aquí, recurrir a grandes datos para ver los efectos de un padre creyente que no asume su paternidad y su presencia activa en su hogar y con sus hijos. Los efectos son terribles. Pero cuando hay otro dato interesante, hay otro dato que se menciona acá en Perú acerca de una estadística que se menciona con respecto a la ausencia de padres en el Perú con respecto a sus hijos en la época escolar. Hay unos datos que mencionan increíbles de la cantidad de padres que no forman parte de esas actividades comunes de los hijos. Hay desde problemas de falta de identidad, es decir, una imagen borrosa del padre, sentimiento de abandono, mala expresión en emociones, baja autoestima y problemas de motivación están relacionados con respecto a esto. Pero pregunto en toda esta realidad, porque cuando nosotros estamos aquí, venimos a la iglesia, venimos al cuerpo de Cristo, venimos a la fe en Cristo, muchos de nosotros venimos con la experiencia de padres ausentes. Nuestros padres no han estado presentes, no necesariamente porque hayan muerto, sino hemos tenido la experiencia de tener padres ausentes. ¿Qué pasa cuando los hijos quieren ser padres? Es decir, ¿qué pasa cuando los hijos que experimentaron la ausencia paterna quieren ser padres? ¿Qué deben hacer? Si bien la ausencia de un padre repercute en el futuro, o el mal ejemplo de un padre repercute en la vida de sus hijos, ¿qué debe hacer? Y alguien podría decir, bueno, no te cases, porque mira la experiencia que has tenido. Y saben, hermanos, este es un problema real entre la propia vida de la iglesia. Hijos que crecen con la ausencia de los padres, pero los padres están ahí. Hijos que crecen con ausencia de los padres y aquí voy a mencionar algunas cosas lo que menciona la psicología, algunas cosas que considero que deberían un hijo frente a la posibilidad de asumir la paternidad debería considerar. Uno, por ejemplo, del lado de la ciencia mencionan que si un hijo que ha crecido con la ausencia del padre, primero dice debe darse cuenta del daño que esto puede causar y que ha experimentado ese daño como hijo. No pueden repetir la misma ausencia de tu padre. Y yo añadiría en este otro lado, yo te animo a perdonar a tu padre. Recuerda que él va a dar cuenta a Dios de lo que no hizo. Hay hijos creyentes que tienen esto en el corazón, muy fuerte, porque han crecido con un padre ausente. El padre no ha estado presente. No solamente debes pensar en el daño que esto puede pasar si tú vuelves a repetir la historia, pero tienes que perdonar a tu padre en el nombre de Cristo. Perdonarlo y pedir que Dios te ayude. Lo que debes hacer ahora, el otro consejo que menciona, es brindarle seguridad, es decir, evitar la sobreprotección y fomentar la autonomía. Lo que ocurre es todo lo contrario. El hijo que ahora quiere ser padre, no quiere repetir lo que el padre lo ha hecho a él. Y lo que hace es sobreprotege al hijo. Es todo lo contrario. Sobreprotege. Y aquí es donde tú debes
tú debes como creyente aprender una paternidad o maternidad redimida por la palabra del Señor. Esta debe ser tu guía. La ruta siempre debe ser la Biblia en la manera como nosotros debemos afrontar esta realidad si algún día Dios te llama a asumir la paternidad a los jóvenes. Y esta última cosa que menciona la ciencia, y aquí voy a dar mi opinión sobre esto, una opinión muy personal, es que lo que la ciencia, lo que los profesionales dicen con respecto a hijos que han crecido con la ausencia paterna, les recomiendan asistir a una terapia, que un profesional les ayude con respecto a esas conductas que impactaron profundamente en sus vidas. Recomiendan. Saben, hermanos, por años sirviendo al Señor y viendo el ministerio, conversando con tantos hermanos aquí y allá, en distintas circunstancias, creo que hay circunstancias que los futuros padres que se criaron con la ausencia de un padre, y esto ha repercutido profundamente en su vida, yo les recomiendo que visite un profesional. ¿Saben? He visto testimonios de hogares, padres creyentes, heridos profundamente, siguen hiriendo a los hijos. Siguen hiriendo a los hijos y provocando un caos total en la familia. Y no es que solamente deben hacer esto, sino ellos deben persistir en una asistencia de ayuda pastoral de la iglesia para que ese creyente pueda en el Señor superar con ayuda esas dificultades que tiene. A veces hay padres que no deberían tener hijos, es mi perspectiva. No deberían, por la manera como ejercen su paternidad. Pero sin embargo, en la palabra del Señor, todo padre creyente, todo joven que decide y quiere asumir la paternidad, puede tener esperanza en el Señor porque Dios puede restaurar nuestras vidas. Pero saben, algunos padres creyentes necesitan una ayuda para que esto no siga repercutiendo de la peor manera en muchos hogares. Sumado a esto, hay padres creyentes que no buscan ayuda espiritual. No se dejan ayudar, corren la ayuda, no quieren, porque, no sé, pueden pasar una serie de cosas en su cabeza, pero requieren tener una visión bíblica de lo que es una paternidad responsable según la palabra del Señor. Ahora, todo esto lo que he mencionado, queridos padres, hermanos, puede parecer es un tremendo trabajo asumir una paternidad bíblica. Una paternidad bíblica que refleje el carácter de Dios, una paternidad bíblica que se concentra en imitar a Cristo. Este es un trabajo durísimo. Durísimo, pero saben que hasta el mejor intencionado creyente, padre, que quiere asumir su paternidad bíblica, puede cansarse y agotarse, pero hay una fuente que sí puede ayudar al padre a revitalizar esa paternidad y actualizar esa paternidad. Es el mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, cuando dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En ese contexto de la llenura del Espíritu Santo se menciona la labor del Padre asumiendo su paternidad desde la perspectiva de Cristo. Es Cristo en su Espíritu que ayuda a los padres a asumir una paternidad actualizada. Porque saben hermanos, varones, padres, el peligro que corremos al asumir una paternidad que no está siendo influenciada por el Espíritu Santo ni actualizada por el Espíritu Santo, es que podemos asumir una paternidad puramente carnal. Puramente carnal, puramente cultural. Y decimos, yo soy un padre bíblico, pero lo que expresa es pura carnalidad y pura cultura y no está filtrada por la palabra del Señor.
Por eso es que todavía en hogares cristianos existe el machismo de padres. Existen padres autoritarios. Existen padres crueles. Porque dicen, están asumiendo su papel de cabeza, pero lo que están haciendo es atropellar a la familia. Lo que necesitan es actualizarse a la luz del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos controla y la imitación a Cristo como padres va a ser una imitación conforme a su palabra. Porque es el Espíritu Santo quien inspiró estas palabras de la Biblia y nuestra actualización está ahí. Entonces, yo digo siempre esto. Tenemos que nosotros como padres reflexionar sobre esto. Mi paternidad bíblica, ¿cómo la estoy asumiendo? ¿Desde mi propia carnalidad, desde mi propia cultura o lo estoy haciendo desde la imitación en Cristo, en el poder del Espíritu Santo? Entonces puede existir un padre vigoroso en el Espíritu, siendo guiado esforzadamente por el Señor a hacer su voluntad. Entonces, esta paternidad influenciada por el Espíritu Santo, imitando a Cristo, puede provocar cambios en el hogar, en la familia. Entonces, la figura y rol del padre se revive por la acción controladora del Espíritu Santo. No es solamente un ejercicio cotidiano de hacer ciertas cosas, sino hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, el padre cristiano cumple su paternidad en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ese es nuestro llamado para todos nosotros, los padres cristianos. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Entonces, terminamos otra vez con la misma pregunta. ¿Eliminamos el Día del Padre? Tenemos que rescatar la paternidad bíblica en nuestros hogares. Queridos padres, no quiero ponerles en este día especial que van a ir a celebrar una carga más para ustedes, pero no podemos poner y decir menos que lo que la Biblia dice con respecto a nuestro papel como padres. Y acerca de los jóvenes, abracen la paternidad porque es parte del diseño de Dios. ¿No sabes cómo vas a enfrentar eso? Bueno, el Señor nos va a ayudar en todo ese camino. El Señor nos va a proveer en todo ese camino. El Señor nos va a dar el rumbo, pero no seamos padres ausentes. Tenemos que tener una presencia activa en el hogar con nuestros hijos, en relación con la familia completa, la esposa y los hijos en el hogar. Y aquellas madres que crían a sus hijos solas, creyentes, aún a pesar de que la presencia del Padre es imprescindible, en la gracia del Señor, el Señor te ayudará a orientar tu hogar, afirmando una paternidad bíblica, porque eso es lo que va a necesitar su hijo o hija, porque al final eso va a asumir algún momento en su vida. Así que, hermanos, feliz Día del Padre y recuperemos una paternidad bíblica en nuestros hogares. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nuestro trabajo puede ser muy cansado, Señor. Podemos fallarte en muchas cosas. Pero deseamos, Padre, que en el poder de tu Espíritu Santo, nosotros como padres, podamos, Señor, recuperar esa paternidad bíblica, sana, diseñada por ti para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque nos permites reflexionar aquí juntos con mis hermanos, aquí en esta tu casa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.